Hace rato que no hablamos con él al aire y siempre miento crítico. Me refiero a Andrés Aciaín, economista, profesor de crecimiento económico en la Facu de Ciencias Económicas de acá de la UBA, donde, bueno, si está él, como podrán ver, algunas buenas cosas pasan. No solamente es una fábrica de fachos liberales. ¿Qué haces, Andrés? Buen día. Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me echaron de esa facultad. ¿Te echaron de económicas? Sí. Me echaron, me hicieron, hace años ya me lo hicieron cuando ganó Macri, un concurso trucho. Lo hizo Andrés López, que ahora anda ahí lucrando en el gobierno del Frente de Todos, porque somos muy amplios y buenos. Vamos de la macro a la micro, por decirlo de algún modo. Y me había resistido, incluso Norita Cortiña vino a darme un apoyo, me iban a reincorporar, pero los estudiantes se movilizaron. A mí me quisieron echar como varias veces, era como esos muñecos que golpeaban y volvían en económicas de la UBA. Pero me agarró la pandemia en el medio, cerraron la facultad y quedé afuera. Y quedaste afuera. Te decía de ir de la macro a la micro en el sentido de cómo estás caracterizando la etapa respecto del escenario más amplio. Y después, en todo caso, podemos meternos, por ejemplo, con anuncios como los de Alberto Fernández en la tarde de ayer, con, asistencialismo a los sectores más castigados por la crisis, que por supuesto son los sectores más bajos de la pirámide, pero también con algunas otras medidas para las pymes y demás. Pero decía de ir por la macro primero, en cuanto a cómo estás viendo el paquete general, que ha tenido y está teniendo dos rasgos sobresalientes. Uno, si querés, más conocido, más meneado, que es la relación con el Fondo Internacional, el Club de París, ¿qué va a pasar con eso? Y por otro lado, lo que estalló la semana pasada, comienzos de esta, Guzmán, Basualdo, la política respecto de las tarifas energéticas, que más allá del escandalete o de cómo empezó, está revelando algunas tensiones quizá en el gobierno acerca de cómo encarás la situación nada menos que de las tarifas de la luz y del gas. Por eso te decía ir de la macro a la micro, ¿no? En ese orden. Bueno, mira, nosotros un poco te describo la idea de cómo interpretamos el programa oficial, como la voluntad del programa oficial este año. Nosotros creemos que el gobierno, digamos, la política, si querés, de Guzmán apunta a, por un lado, aprovechar el tema del rebote después de la pandemia, digamos, por una cuestión de reapertura de la economía de los varios sectores, de recuperación de la actividad económica, apoyado en que aprendió, digamos, el gobierno del año pasado de lo que fue la mala intervención en el mercado de cambio, y con un dólar estable y bajo control, se rompieron los incentivos, si querés, más especulativos, y muchos sectores, incluso en el mes de marzo hubo ingreso de capitales, porque empezó a ser más rentable invertir en pesos en Argentina, e incluso el hecho que estamos viendo de algunos sectores industriales ligados a eso, autos, etcétera, que mucha gente dice, bueno, los ahorros los vuelco a comprar un auto, cuando el año pasado, con la corrida del dólar, iban todos a comprar dólares, ¿no? Entonces, cierta estabilidad cambiaria, más la salida de la pandemia, un efecto rebote, que marcar un crecimiento. Y en ese sendero, la idea era, bueno, reducir el déficit, porque ya no iban a haber los gastos extraordinarios estilo IFE, etcétera. La reactivación mejoraba en algo la distribución, digamos, de la recaudación, y plantear un aumento de salarios con una leve ganancia por la inflación. Este era el programa oficial. Sí. Este programa oficial tiene varias debilidades, pero podemos decir había dos centrales que ya se están evidenciando. Uno era la posibilidad de una segunda ola que obliga a empezar a cerrar actividades económicas, sí, que ya lo estamos viendo. Sí. Y la segunda es que ese fino ajuste entre salarios, dólar, tarifa, inflación, diera como resultado que los salarios, en lugar de ganarle por unos pesitos a la inflación, pierdan. Sí. Sí. Lo que nosotros estamos viendo, que con una paritaria al 35%, hasta las elecciones, que es más o menos cuando se disparan las cláusulas de gatillo, que es en septiembre, octubre, noviembre, nosotros creemos que los salarios van a perder con la inflación,
y esto va a debilitar la idea tanto de una recuperación del mercado interno de consumo, como también, el apoyo de la base social de los trabajadores hacia la política oficial, ¿no? Y entonces, económicos electorales. Nosotros vemos esta coyuntura, y las tensiones, si querés, vamos a alguna de las tensiones que vos mencionaste. Ahí vamos al caso de las tarifas, que creo que pueden cerrar todo. Sí. En el caso de las tarifas, bueno, Guzmán, con una visión más fiscalista, de querer llegar con un buen nivel de déficit para cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario, está a favor de un aumento de las tarifas. Ahora bien, este aumento es un aumento importante de las tarifas, del 30 y pico por ciento, del 30%. 30 y pico es lo que había planteado Guzmán. Sí. Estaba loco. Lo agarró Cristina y dijo... No sé si está loco en el sentido de que va a ser menos que la inflación promedio, aún así, ¿no? Está bien, pero con un 30%, 30 y pico creo que planteaba Guzmán de aumento de las tarifas, con este nivel de inflación en alimentos y demás, Andrés, me parece que, francamente... Sí. Pero, ¿con qué espacio más allá de la opinión, a mí me interesa resaltar otra cosa. Ahora bien, pongámosle este plan de Guzmán fiscalista, ¿no? Sí. La contraparte que tiene es que ese aumento del 30 y pico de las tarifas, lo mismo que pasó con las naftas en los últimos meses, con ese aumento fuerte que hubo de las naftas, amplifican la inflación. Ahí por un lado muestra el error de la tesis ortodoxa de que el ajuste fiscal baja la inflación, ¿no? Acá estamos viendo cómo políticas de ajuste fiscal, lejos de bajar la inflación, la aumentan, porque provocan aumento de tarifas, provocan aumento de naftas. Pero por el otro lado, el mismo intento de reducir el déficit fiscal para quedar bien con un acuerdo con el Fondo Monetario hacia fin de año, exacerba la inflación y frustra parte del programa oficial, que era la recuperación del salario y de poder de consumo interno y las chances electorales del gobierno, ¿no? Entonces me parece que ahí se resumen un poco las tensiones que está habiendo en el Frente de Todos, que se reflejaron en la cuestión de las tarifas, la presión del Fondo Monetario y cómo la tensión que hay entre un Frente de Todos, digamos, la capa que defiende más el frente político, la necesidad de hacer una política económica que beneficie a las mayorías para generar con eso el poder político real, electoral y social para avanzar en la gestión, frente a un FMI imponiendo un programa que por el contrario debilita las bases políticas y económicas del gobierno, ¿no? Me parece que esa es la tensión que se refleja al interior del Frente de Todos en la actual coyuntura en, por ejemplo, la discusión de las tarifas. Sí, el tema de esto es que, está bien, es mucho más específicamente político lo que te planteo, pero si vos en función de no poder ponerle más plata en el bolsillo a la gente y no controlar los aumentos tarifarios, vas a perder las elecciones, te quiero ver después, si no tenés el respaldo popular expresado en las urnas y la posibilidad de ganar más bancas parlamentarias, te quiero ver administrar, ¿eh? Es muy sí, en términos políticos es muy complicado. Yo la verdad que no tengo el análisis político de cómo ven los números de elecciones aún en un escenario de una economía mala, ¿no? En términos distributivos. Uno diría, la oposición en el terreno económico es donde más hizo agua, por ahí, otras cosas. Entonces, ahí podemos decir que hay una competencia entre iguales, ¿no? Por eso tal vez la discusión está más centrada en el tema de las políticas ante la pandemia en cuestiones de salud o restricciones que en el debate económico. O sea, apostar más a las vacunas que a lo que pueda estar pasando con la economía, que está intrínsecamente relacionada. Uno puede poder eso con una intención que después, cerrando un acuerdo con el Fondo Monetario y estabilizando la cuestión externa financiera y generando cierto rebote económico que genere un mínimo de estabilidad, se puede retomar aquel programa de la idea inicial de Alberto Fernández, el camino del centro de cerrar la grieta con una economía más o menos estable, ¿no? Yo lo digo no porque suscriba esto, sino para entender ciertas posiciones. Si me preguntás a mí, o sea, yo lo que pienso es que Argentina, ese programa, digamos, del camino del centro, yo te voy a hacer una metáfora, hacer la plancha, un camino moderado, uno diría hacer la plancha, no se puede hacer si el mar está agitado y hay grandes olas, ¿no? Es cuando hay un mar calmo. Entonces,
En una situación de una coyuntura calma, una economía que viene creciendo, está estable, uno puede tirarse a hacer la plancha. Ahora, si vos estás viviendo una pandemia, una crisis histórica, donde hubo 2 años de explosión de la economía con Macri, viene una pandemia, hay sectores enteros que hay que reconvertir porque no se sabe el futuro que tiene, pérdida masiva de trabajo, un 40 y pico % de pobreza, me parece que hay que adecuar los programas económicos a situaciones extraordinarias, ¿no? Necesitamos ese plan Mayacrión, nosotros le llamamos el plan Hornero, ahora Biden saca el Green New Deal, necesitamos un plan quinquenal ambiental, necesitamos un plan de descentralización de la población, necesitamos programas ambiciosos de movilización económica de sectores que permitan generar los miles de puestos de trabajo que se han perdido en estos años y que se pierden en la actual coyuntura. ¿Y vos sentís que se está haciendo la plancha? Yo siento que se está haciendo la plancha y que las medidas progresistas se están tomando con como que no se registraron los últimos 5 años. Yo veo a Massa bajando el impuesto a las ganancias al sector VIP de la clase trabajadora, y digo, es una reivindicación que podría tener sentido en 2014-2015, donde la clase obrera tenía un nivel de empleo elevado, un sector importante de ella había adquirido grandes niveles de salario y por ahí se vuelve un poco más conservadora y dice queremos pagar menos impuestos. Tiene una lógica social, política, puede estar a favor o en contra, pero tiene una lógica. Sí. Ahora, después de 4 años donde se han perdido millones de puestos de trabajo, no millones, cientos de miles de puestos de trabajo, se ha incrementado la pobreza, la economía atraviesa una crisis brutal, hay una pandemia global, y vos vas con esa medida, es como que estás a destiempo del proceso histórico, estás viviendo otra película. Lo de ayer, ¿cómo lo viste para terminar? Porque digo, respecto de lo macro me parece que fuiste muy claro. Lo de ayer, las nuevas medidas de ayuda social, más algunos elementos como lo de beneficiar en las exportaciones a las pymes, ¿te parece que van en alguna dirección correcta o que es sí, mira, o sea, la dirección correcta estaría, ¿no? Quizás sí, obviamente, digamos, con la pregunta. Y hay algo claro, o sea, mientras está en el medio de la pandemia y con restricciones y eso resiente la actividad, hay que tomar medidas directas de redistribución de ingresos, hay que tomar medidas como se han tomado el año pasado, digamos, en términos de apoyo financiero a las empresas, porque hay logros, digamos, la Argentina atravesó la pandemia después de 2 años, donde el macrismo había detonado el mercado de crédito local e internacional, y logró sostener la cadena de pagos. Y eso lo logró sostener porque un Estado activo que dio crédito, subsidió crédito, fomentó políticas, dio moratorias impositivas. Eso respecto sobre todo de los sectores medios, pero no solo eso, sino que también controló los desbordes sociales, convengamos. Sí, la ampliación del potencial trabajo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Es algo que se necesita. Se necesita cumplir la meta, porque están medio ratones al respecto de la meta que se fijó en el presupuesto de 1.800.000 personas en los programas sociales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque se abrió en febrero o marzo, pero después se puso la llave en esta idea de, bueno, ahí se repunta la economía, voy para atrás para sobrecumplir la meta del déficit, ¿no? Y con la necesidad de hacer políticas activas, digamos, desarrollo social se ha transformado en sostener comida y estos programas, todos los otros programas por ahí más productivos, más de desarrollo de la economía popular, etcétera, están desfinanciados. Pero en esta coyuntura, si el gobierno no pone el acelerador en la política social y en la redistribución hacia la base de la pirámide, en términos políticos, la Argentina puede ver, volviendo a lo que estaban hablando con Pedro, uh-huh, en Madrid, si nosotros no hacemos política en territorio y vamos a tirarle una soga a todos los que quedan colgados después por el efecto de la pandemia y de la crisis, y podemos tener un voto bronca a favor de los que no tienen restricciones, etcétera, que cundan los sectores populares y trabajadores. O sea, si no vamos, si ante la pandemia nosotros no vamos con políticas a la base de la pirámide social que sostengan los ingresos y la actividad, el voto bronca va a derecha. Va a la derecha, sí. Gracias.